Bien, gracias, tal cual lo anunciábamos. Le saludamos a Alicia Soroka. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar nuestra invitación que hay confusiones, ¿no? Porque estábamos prácticamente todos convencidos de que hoy, martes 25, era el día que se recuerda del inicio de la primera transmisión de radio, pero me reconfirmás que es el día jueves. Es el jueves. Sí, Perfecto. sí, sí, bueno, nosotros hacemos el día martes el programa, entonces vale como si fuese el mismo día. Viste que en distintos medios hubo como una previa en las vísperas justamente de esta gran celebración, una serie de contenidos especiales para eso, así que está bien. Está bien. Siempre fuiste, si bien trabajaste y haces cosas en televisión todavía, pero ¿te identificaste más con la radio? Ahí empecé, digamos, mi vinculación con los medios de comunicación fue a través de la radio, del ET13 en Oberá, siendo muy joven, y bueno, después la misma radio me acercó a la televisión, al Canal 12 en Posadas, y bueno, a partir de ahí fue una convivencia alternando televisión y radio a lo largo de más de 40 años. Hoy me preguntaban si uno tuviese que elegir, digamos, bueno, yo personalmente sigo eligiendo la radio, digamos, porque es algo más cotidiano. ¿Qué elegís en este caso o no hay una elección? Sí, no, para mí son dos medios diferentes, digamos. La televisión tiene la potencia de la imagen, digamos, la radio no puede competir con eso, pero sí esa supuesta desventaja de la radio, que es, bueno, no poder transmitir imágenes, genera otro tipo de relación justamente con quienes siguen la radio, con los oyentes. Hay un abanico mucho más grande de sensaciones, de impresiones que genera la radio, digamos, ¿no? ¿Cómo era la radio cuando iniciaste aquella LT13 AM, no? Sí, LT13 AM era una radio muy vinculada a la comunidad. Era una radio donde, digamos, la fuerza estaba dada en el servicio a la comunidad. LT13 llegaba a una zona rural, digamos, muy importante. Era el único medio de comunicación por entonces. Y era básicamente servicios, era información, pero era servicios de comunicación entre gente, entre vecinos, entre un familiar que estaba en Posadas y alguien que esperaba una noticia en Campo Ramón. Ese recuerdo tengo de esos primeros años en radio. Sí, generalmente las radios LT13, LT45 en San Javier, eran realmente radios también comunitarias, ¿no? Donde brindaban ese tipo de servicio, donde no existía celular, muy poco teléfono, casi nada, y donde las cartas o las notas estaban a la orden del día, ¿no? Así es. Era realmente un servicio comunitario el que ofrecía la radio, ¿no? Y bueno, independientemente de que después también había otro tipo de contenidos, ¿no? Artísticos, culturales, informativos, pero la parte de vinculación con la comunidad para mí era como la más importante. ¿Amable era director en ese entonces? Así es, el profesor Hugo Amable, sí, bueno, y era una camada de gente, digamos, la gente que a mí me abrió la puerta de la radio era, empezando por Amable y por toda su familia, digamos, sumamente generosa. También, bueno, los que estaban ya en la radio, Kelo Aranda, Nato Viveros, digamos, bueno, toda gente muy, muy generosa en hacerme un lugar, en enseñarme a utilizar una herramienta. Yo tenía 17 años, Pepe. Estaba en los últimos meses del colegio secundario, o sea que no tenía idea de nada. Lo único que tenía era una gran pasión y una gran fantasía, hasta entonces, de que yo algo podía hacer con mi voz. Y evidentemente una condición innata, digamos. No sé, creo que Porque con los que pude hablar me decían, desde chiquita tuvo una voz excepcional, una voz de radio, digamos, sí. Y eso también seguramente primó para que te dieran el espacio, digamos. Sí, yo creo que más que nada fue darme una oportunidad y ayudarme a que aprenda y utilice bien esa oportunidad. O sea, la gente que tenía alrededor era gente, reitero, muy talentosa, muy importante. Lo mismo sucedió después en el canal. Así que siempre hubo gente marcando el camino, ¿no? Y a ellos les estoy, bueno,
Muy Me agradecida. nombraste a Kelo Aranda, bueno, el profesor Hugo Amable. Sí. ¿Quién otros te recuerda o te recordás de esa etapa? Nato Viveros también, digamos, una gran figura de la radio. Lalo Doreto empezaba con los programas de música. La radio en aquella oportunidad, en aquellos tiempos, ya le daba lugar al teatro incluso. Así que culturalmente también era muy fuerte. ¿Qué fue cambiando a lo largo y a lo ancho del tiempo en aquella radio, en aquella LT13 que seguramente amaste tanto y que te queda en el recuerdo para siempre, a la radio de hoy? Sí, cambió el formato, cambiaron muchas cosas en cuanto a la presentación, pero a ver, a lo mejor la vieja portátil hoy es el smartphone, pero la radio está con la misma vigencia de antes y me parece que hasta con la misma, digamos, con la misma vigencia y con el mismo compromiso, ¿no? De acercar información, entretener, acercar compañía. Cambiaron las formas, cambió el continente, como suelo decir habitualmente, pero el contenido, ese desafío que tenía la radio entonces de acercar, de comunicar, de despertar, de generar conciencia o de despertar alguna emoción, ese compromiso lo sigue teniendo, con un formato distinto. Desde el punto de vista informativo, creció muchísimo, me parece, la tecnología aportó horizontalidad. Antes la única fuente de información era una radio o dos radios o cuatro, a lo mejor en la provincia, un servicio informativo, una teletipo. Una teletipo. Exacto. Hoy la noticia está al alcance, democráticamente, al alcance de todos al mismo tiempo. Todas las radios recibimos la información prácticamente al mismo tiempo. Y depende de la impronta de cada radio, del interés de cada radio, del énfasis, de los modos de cada radio, la forma en la que comparte esa información. Así que yo, digamos, celebro en lo estrictamente informativo esta posibilidad que tenemos hoy de que la tecnología de alguna manera democratice el acceso informativo, digamos, a todas las radios y también interpele el trabajo de las radios, porque esta horizontalidad le permite también a cualquier oyente, a cualquier persona llegar a ese mismo contenido informativo y hasta corregirte, hacerte una observación. Todos los días, a través incluso de las redes sociales, del celular, de WhatsApp, de los mensajes de texto. Así es. Y nos permite también a los que trabajamos en radio ir aprendiendo absolutamente todos los días. Así es, tal cual. Sí, es un ida y vuelta sumamente enriquecedor. Esa democratización en la relación con, digamos, de los oyentes o los televidentes con los medios me gusta. Y digamos, creo que es el gran mérito de la tecnología. Hablábamos fuera de aire allá del año 1987, que nosotros con Oscar Ratzion de San Vicente iniciábamos una radio FM en Alem, y en esa misma época también, quizás algunos meses después, se inició una radio que también trabajaste vos acá en Posada, la Express, ¿cierto? Express, así es, sí, la época de las radios piratas, como se denominaban. Las clandestinas, sí. Y que nosotros nos esmerábamos en decirle, no somos clandestinos porque estamos diciendo la dirección donde estamos. Sí. Bueno, ese fue un momento también muy importante, ¿no? Porque conocíamos hasta ese momento a la AM como la gran generadora de información y a la FM como una compañía más suave, con un contenido más estéticamente... Con mejor sonido. Mejor sonido, pero sin mucho contenido periodístico, ¿te acordás? Sí, claro, Digamos, la AM era potente y era fuerte, y la FM era una compañía musical. Sí. Y las FMs clandestinas llegaron a romper un poco ese esquema, ese estereotipo, e irrumpieron con contenidos periodísticos con un nivel de audio diferente, digamos. Eso fue un momento, me parece... Esta irrupción y esta cantidad de radios de frecuencia modulada, de las FMs en toda la provincia y en todo el país, ¿crees que le hizo bien a la comunicación? O también a veces una pequeña crítica que hago, digamos, de que
con el afán de tener el espacio, a veces también se cometían serios errores. Me parece que en el dial hay, o había, no sé si todavía hay, pero había lugar para todos. La cuestión que por ahí me parece deberíamos cuidar un poco más es eso, ocupar los espacios que se le asignan a cada uno y no usurpar espacios ajenos. En cuanto a la multiplicidad de la oferta de las radios, o sea, me parece que son todas necesarias y todas útiles. Y las que no, muchas se fueron cerrando, digamos, cayeron solas porque ya, digamos, o no tenían razón de ser, digamos. Algunas que abrieron con un fin electoral, por ejemplo, y después desaparecieron. Sí. Todo es bienvenido, digamos, en cuanto al mensaje. El único reparo que hago es esto, en el lugar que corresponde, ¿no? Que una radio, no sé, religiosa no se coloque en tu frecuencia y tape tu señal. Bueno, que se ponga a un costado, Sí, el respeto, digamos, en el otro, digamos. El respeto, y sí, porque la radio también, digamos, las radios son empresas, hay inversión, hay equipo, hay un grupo de gente que se esmera, digamos, no podés atropellar un lugar en el dial, digamos, caprichosamente instalar una señal, digamos, no está bien eso. Así que lo único que, insisto, en cuanto a la multiplicidad en contenidos, me parece maravilloso, sean 100, 500, 1000. La posibilidad de elegir la que más te guste, el estilo que más te guste, eso es maravilloso. Pero respetando el lugar de cada uno. La política partidaria vino o cambió un poco el sentido de la radiofonía, o le dio mayor fuerza o le dio mayor potencia, no en la potencia de hasta dónde llegue, sino en la llegada a la comunidad. A ver, no entiendo. Digo, la política partidaria, ¿qué le hizo? Porque yo me acuerdo cuando comenzábamos con la radio, parecía que a los políticos no les interesaba mucho la radio. Después aparecieron, como decimos, gente que hizo radio hasta para campañas políticas, después cerraron. Digamos, la política partidaria sigue siendo importante para seguir sosteniéndose los medios en cuanto a audiencia y en cuanto a lo económico también. O sea, no imagino una sociedad sin políticos. Sí. Por lo tanto, no imagino una radio sin políticos tampoco. O sea, agradezco que haya eso, posibilidades de que todos los políticos tengan algún espacio donde decir lo suyo. No sé si iba para ese lado la pregunta. Sí, o sea, así como no imagino una sociedad, insisto, sin el juego de la política, parte inevitable e indiscutible de la democracia, no imagino tampoco a los medios. Yo no te hablo de que no existan. Si en aquella LT13 que comenzaste vos, en otros tiempos, que la política partidaria parecía que no tenía tanta influencia en la comunidad desde los medios, pero claro, es entendible porque había pocos medios. A medida que se fueron sumando los medios, también los políticos fueron ocupando sus espacios, digamos. Así es, y hay radio para todo, hay espacio y hay radio para todo. Hay radios que le dan mayor o menor espacio a los políticos, hay radios que le dan determinado énfasis a determinada postura política, como lo hace también la televisión. Vos tenés a Majul, que le pone énfasis a la información que tiene a Cristina de protagonista, y lo tenés a Silvestre, que le pone el mismo énfasis a las noticias que tienen a Macri de protagonista. Gracias a Dios están los dos, y gracias a Dios hay muchos más. Lo mismo en las radios, digamos. Puede que haya alguna radio que tenga una identificación ideológica con algún sector político, otra con otro sector político, mientras estén las dos, eso es lo que de eso nos tenemos que ocupar, de que haya espacio para las dos, para todos. ¿Qué experiencia recordás de algo que te preocupó en tu profesión, en tu trabajo,
en la radio, digamos, un hecho que te preocupó, digamos, a vos, decir, bueno, dije tal cosa, puedo tener tal problema, o con lo judicial, o con lo que, de alguna amenaza? Sí, no registro algo excepcional, digamos, porque, bueno, nuestro trabajo es muy dinámico y hemos pasado, seguramente vos también, un montón de situaciones, a lo mejor con más zozobra que otras. Insisto, debería hacer un gran esfuerzo para pensar en algo excepcional. Quizás aquel momento de irrupción de las radios, las primeras FMs, cuando, bueno, había una discusión sobre su legalidad y se secuestraron los equipos. Bueno, ese fue un momento como delicado, pero fue transitorio. Y no recuerdo algo como especialmente, que me haya marcado especialmente. Tal vez porque también tengo una mirada más para adelante. Creo que no me gusta tener como una mirada nostálgica de mi vida ni de las cosas. Quizás por eso, insisto, no te puedo dar, claro, bueno, un momento. Claro. Sí. Si yo te preguntara a vos te acordás de algún momento? Sí, yo me acuerdo, sí. Fue justamente en el año 87, 88. 87 fue cuando Aldo Rico, desde San Javier, irrumpe en la esfera nacional y bueno, ocurrió lo que ocurrió en la época de Alfonsín. Me acuerdo que teníamos en el LT45 la teletipo, ¿no? Que Telam nos enviaba la información. Y yo leí una información que decía el ex teniente coronel Aldo Rico. No pasaron 10 minutos y habían unos uniformados en la radio pidiéndome de dónde saqué esa información, diciéndome que en ese entonces el teniente coronel Aldo Rico, que el que quedó a cargo en el ejército en San Javier, decía: le queremos decir que el teniente coronel Aldo Rico es el nene mimado del ejército argentino en este momento. Así que tuvimos que recortar la parte de teletipo y darle creo que era un teniente o alguien que vino, o un suboficial que vino a la radio, y la verdad que me dio un poco de miedo. Veníamos ya de una etapa fuerte de la época militar en nuestro país, y yo era joven. Sí. Estamos hablando de 37 años atrás, y ese fue el hecho para mí más que me marcó, muy fuerte, y prácticamente en el inicio, a los pocos años de haber iniciado en radio. Ese sí fue un hecho para mí, sí, sumamente importante. Sí, porque por suerte no se volvió a repetir, digamos. Por supuesto. Por suerte no hubo otras situaciones. Exactamente, sí. A pesar de que don Duhalde dice que estamos... Sí. Ahí. Ahora, yo no sé qué pasó con don Duhalde, yo lo vi ayer un rato. Sí. Alguna sustancia, alguna cuestión, algún problema ¿Él de personalmente? Salud, ¿Por qué? Porque yo lo vi. Qué desafortunadas. Porque yo lo vi incluso a él con algunos problemas para pronunciar en determinado momento. Sí. Pero fueron muy desafortunadas. Bueno, sí, porque si algo está claro es que ni vos ni nadie quiere más nadie que venga a decir... Pero vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste. Y de alguien que además ha tenido un rol tan importante, digamos, en un momento tan delicado del país, es curioso. Sí, es curioso. Hoy me decían algunos... Y lamentable, además, porque las palabras, esa es otra cuestión que me parece que los que estamos en medio también lo sabemos, y la gente más que nosotros. Las palabras no son gratuitas, ni son... Las palabras son una herramienta muy útil, muy útil. Sí. Y entonces que alguien hable con tanta liviandad, ¿no? Con un pronóstico además tan nefasto, y que lo diga con tanta liviandad, me parece eso gravísimo, digamos. Sí, golpeó mucho, fue noticia hoy en todos los medios, y creo que va a seguir siendo, pero por sobre todas las cosas yo creo que todos los medios nos hicimos eco de eso, porque estamos justamente, como decía recién, defendiendo la democracia a ultranza, digamos, y esas palabras trasnochadas o frases de un trasnochado, para mí no hay otra
explicación, debemos acentuarlas, pero para evitar todo tipo de que eso se concrete, ¿no? Claro, y que en las diferencias esté la fortaleza. Sí, sí. Que en las diferencias esté la fortaleza, como decimos en la radio, es uno de nuestros eslogans. Que las diferencias nos hagan más fuertes, que Sí. las diferencias nunca generen odio. Y está bueno que haya diferencia, Así si no es. sería muy aburrido. Obvio. Muy aburrido. Yo digo que todos los días comienzo, hoy me preguntaban qué siento al iniciar la mañana. Para mí, si yo me levanto a la mañana y no siento que voy a ir a la radio, me parece que no es lo mismo. Seguramente alguien como vos, que también tantos años estás, ¿qué sentimiento tenés? Motivación, porque que tengo además un equipo humano, un grupo que trabaja la radio, la gente que está en la radio todos los días es un grupo muy polenta, así que imposible ir desanimada, digamos, porque hay como mucha inventiva, muchas ganas de hacer algo distinto, de pensar en algo que surja, algo atractivo esa mañana. Con el tiempo también modificamos un poco nuestras búsquedas radiales. En algún momento estábamos muy apegados a lo estrictamente informativo, ¿no? Y era una locura, la primicia. Yo recuerdo que trabajaba con los auriculares puestos, hablando y chequeando lo que pasaba en las otras radios. Bueno, mis compañeros saben de esto. O hablaba yo y mi compañero tenía que estar chequeando a ver qué estaba diciendo el ET4, qué estaba diciendo el show, a ver si nos estamos perdiendo algo. Eso fue justamente por esta madurez que tienen los medios y también esta horizontalidad que te permite a vos decir, bueno, todos tenemos el mismo material, la primicia ya no es lo que era la primicia antes. Ahora la primicia sola cae en el segundo. A la primicia le tenés que dar a lo mejor una investigación previa y sostener con un trabajo de investigación, que es lo que hacen muchos periodistas en muchas radios. A lo mejor hay que definir cómo contar esa primicia, ¿entendés? Como que hay trabajo y otros méritos que hacen a la primicia realmente importante, más que el solo hecho de decir primero una noticia. Claro, ¿no? Claro. Así Sí, que bueno. y eso se da básicamente en Posadas, que es una ciudad grande y que tiene muchos medios. Sí, pero insisto, quizás haya colegas que estén, digamos... Todavía con esa dinámica, y digamos. Está muy bien. Lo que Sí. yo cuento es lo que Sí, nos sí, pasa sí, en República, sí, o por lo menos a la mañana República. Ya Sí. no está esa locura de la primicia, sino, bueno, siempre algo más. Y no temer que... tampoco no calificar las notas, que es algo que también, digamos, de grande estoy aprendiendo. No calificar, no es más importante una entrevista a un ministro que una entrevista a una persona de la chacra o alguien que en el barrio que está reclamando algo, sí. Sí, o alguien que te enseña a comer o que te permite aprender algo sobre un árbol de Misiones. O sea, no hay categorías de noticias. Es verdad que lo periodístico, lo informativo a lo mejor se impone en las radios que tienen ese rasgo, pero también podés informar sin dejar de contar otras cosas que son interesantes. Coincidimos totalmente. Yo también creo que a lo mejor nos estamos volviendo grandes. Bueno, ese no, sí, ¿no? Sí. Yo también a lo largo y a lo ancho bueno, no es que nos estamos volviendo. Somos grandes. Nos volvimos, sí. Con todo respeto. No, claro. Y también entiendo, digamos, como que hoy hago la mía. Ajá. O hacemos la nuestra, digamos, ¿no? Con un pequeño equipito que tenemos en la radio en Monte Carlo. Pero no estamos escuchando qué dijo la otra, ni la que dijo la del Dorado. Hacemos la nuestra y tratamos de, primero, conformarnos con nuestro trabajo, de tratar de hacerlo bien, pero la nuestra, es cierto, en eso coincidimos totalmente. Alicia, un gusto charlar con vos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos lo que significás para la radio y para los medios de comunicación en la provincia. Tu voz
Es una voz que trasciende y una voz que ha llegado y que sigue llegando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Así que el tenerte hoy en el foro realmente es un placer, un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, muy, muy generosa tus palabras. Lindo hablar de la radio. Linda la primera parte de tu programa con Horacio. Horacio Fariña. Horacio, muy sí. Interesante, las radios comunitarias, Sí. La radio en la escuela, la radio en este contexto de frontera, ¿no? Sí, por Muy eso interesante. hemos decidido con la producción hacer esa conexión, digamos, más aún teniendo en cuenta que el viernes hay este encuentro virtual de radios comunitarias. Así que cada uno cumple, como decís vos, la función en diversos lugares. Aparte maravilloso, 24 horas al aire, 24 horas con contenido hecho plenamente por los chicos. Sí. Increíble, sí. Muy lindo. Bueno, después si querés te damos el teléfono de Horacio para Dale, que puedan charlar con ustedes en República. Sí, claro. Bueno, un gusto tenerte, gracias por aceptarnos, aceptar la invitación y bueno, a seguir Así es. Con la radio principalmente y bueno, y los que tenemos algún espacio en televisión también, bueno, seguir haciendo nuestro trabajo. Así es. Muy gracias amable. por la invitación, gracias. Hacemos pausa, ya regresamos.